Bienvenidos a Contacto Estrecho, un acercamiento a la economía política, con la conducción de Roberto Espinosa y las participaciones centrales de Bernardo Dickstein, licenciado en Administración, y Hugo Velázquez, licenciado en Economía, y en la coordinación Federico Lescano. Bienvenidos a otro episodio de Contacto Estrecho, en donde hoy vamos a tratar uno de los temas preponderantes en la agenda económica a nivel país y tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. En su momento se decía que el fondo era ya una palabra olvidada para nuestro país, que los chicos, recuerdo una publicidad electoral en su momento que reflejaba el hecho de que supuestamente el Fondo Monetario pertenecía al pasado de nuestro país. Pero desde la gestión Macri a esta parte, otra vez se hizo recurrente mencionar al Fondo Monetario intrínsecamente ligado a nuestra economía. Lo concreto es, en este momento en donde Martín Guzmán, hace poco el ministro de Economía de la Nación, afirmó que hay que acordar con el fondo de una manera en la que no se comprometa la economía argentina, y por el otro lado hay menciones desde la oposición, incluso desde el propio sector vinculado al oficialismo, que observan que hay una especie de guiño importante del gobierno nacional plasmado en el presupuesto nacional 2021, casi a pedir del fondo que habitualmente pide lo que siempre pide el fondo, recortes, y recortes, por ejemplo, en el gasto social del 15%, nada menos después de que se supone que la economía en nuestro país este año va a caer un 12% promedio aproximadamente. Lo concreto entonces, a partir de este escenario, es ¿qué pasa si se rompe con el fondo? Es una pregunta que muchas veces no se hace, o si se la hace no se la profundiza. Y después también no hay demasiadas respuestas en relación a qué pasa si se rompe con el fondo. Bueno, justamente para ello es que están los especialistas de esta emisión, como es habitual, como es usual. Tanto Hugo Velázquez como Bernardo Dickstein nos van a contar qué pasa si se rompe con el fondo. Bernardo, Hugo, buenas, ¿cómo andamos? Buenas, ¿cómo andan todos? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, es una pregunta de cajón, ¿no? ¿Romper el fuego? Federico también Lescano está con nosotros. Es el productor general, Federico Lescano, vamos a mencionarlo también. La pregunta recurrente, o yo creo que más que recurrente de cajón, es ¿qué pasa si se rompe con el fondo? Argentina. ¿Qué pasa con la Argentina si rompe con el fondo? No, yo abro el fuego. Bueno. En todo caso, si lo que se pretende es dar una discusión pública, hay que explicar primero qué es el fondo, para qué se creó el fondo, si los objetivos fundacionales del fondo son los mismos que en 1944 cuando se lo creó, y a partir de ahí exponer con claridad cuáles serían las consecuencias de una ruptura con el fondo. Y me parece que corresponde una explicación con algo mucho más allá de, como decían a fines de los 90, nos vamos a caer del mundo. No, en realidad no nos vamos a caer del mundo si rompemos como el fondo. Pero sin duda que algún tipo de consecuencias va a tener. Y voy a tratar de dar una explicación muy breve, así le podemos dar el paso a Hugo. Pero primero, el fondo se creó fundamentalmente con el objetivo de ayudar a los países que entraban en ocasionales problemas o circunstanciales problemas de liquidez, de posiciones financieras, que en muchos casos iban a implicar que esos países dejen de importar lo que necesitan para completar sus procesos de desarrollo. El hecho de dejar de importar hubiese impactado en el comercio internacional, con lo cual perfectamente podía producir algún tipo de contagio, porque esos países iban a dejar de abastecer a otros
se iba a mermar el flujo del comercio internacional y por supuesto tampoco iban a hacer frente a sus deudas al tener menores ingresos del comercio internacional. En definitiva, lo que el objetivo fundacional del fondo intentaba hacer era atemperar los eventuales flujos o eventuales situaciones de liquidez. En alguna medida eso fue cambiando, aunque siempre en la carta del fondo uno puede ver que el objetivo es incidir de alguna manera en la determinación de la política macroeconómica soberana de cada país. ¿Por qué? Porque en definitiva el fondo lo que está haciendo es buscar recuperar con seguridad las acreencias que fue formando en función de haber asistido a un determinado país en dificultades. Obviamente eso, el objetivo del fondo fue, o sea, si bien persistió, se le agregaron otros condimentos más que tienen que ver con la implementación de modelos financieros. En definitiva, hoy por hoy, a mi entender, el Fondo Monetario lo que hace es actuar como un reasegurador de los acreedores externos, que ya no son países, son fundamentalmente pools de bancos y eventualmente algún que otro organismo financiero internacional. ¿La Argentina se va a caer del mundo si se rompe con el fondo? No, seguramente no, pero que va a tener algún tipo de dificultad para acceder a mercados financieros, probablemente así sea. Ajá. ¿Qué dificultades, Bernardo, por ejemplo? Son los países centrales, aquellos que tienen mayor peso en la toma de decisiones del fondo por ser los mayores aportantes de capital, quienes tienen establecidas normas internas para sus propios bancos, de que si estos les llegan a prestar a un país que esté con dificultades con el fondo, no le pueden prestar. O sea, indirectamente obligan a un país cualquiera, en este caso la Argentina, a que antes de asistirlo arregle con terceros. O a la inversa, si se le debe al fondo, esos terceros países no pueden prestar, por más que el tomador tuviese una situación óptima para poder hacer frente a sus acreencias. En definitiva, lo que el fondo busca es mayor garantía para recuperar sus acreencias, como a través de planes de ajuste, porque justamente al destinar menos recursos a la atención de las demandas ciudadanas, se liberan excedentes con los cuales se puede pagar en forma más holgada la deuda. Pero aparte, insisto, actúa como una especie de ente reasegurador de terceros prestamistas. Sí, quería agregar lo siguiente. Surge como resultado de la experiencia de la crisis del 30, y el líder de la fundación del fondo fue Keynes, justamente, el que dio una forma de salida de la crisis del 30. Y justamente lo que él vio es que en ese momento se estaba agotando el mercado financiero británico, que era como el prestamista de última instancia para los países, y la potencia emergente Estados Unidos no se quería hacer responsable de eso. Algo parecido hoy día entre Estados Unidos y China. Estamos viviendo un paralelo histórico ahí. Y bueno, no había un prestamista de última instancia para los países, para regular. Y hubo, como bien describió Bernardo recién, un efecto contagio, y cayó el comercio internacional. La dificultad que hoy tenemos, si no de alguna forma nos arreglamos con el fondo, de alguna manera, es que no tengamos problemas para acceder a los mercados financieros. Hugo, hoy disculpa. Hay una alternativa. Aprovecho, ¿Sí, Hugo, para decir una pequeña pastilla histórica y de curiosidad sobre lo que estabas comentando de la creación del FMI. Uno de los creadores fue el estadounidense Harry Dexter White, pero que fue sospechado luego por
tener conexiones con Moscú. Es decir, el mismísimo Hoover del FBI lo acusó luego de comunista a uno de los creadores del capitalismo tal cual lo conocemos ahora, el capitalismo moderno, encarnado en el FMI. Bueno, hubo en la década del 50 hubo un fantasma anticomunista en Estados Unidos muy fuerte, que ciertos senadores también famosos, de ahí para acá, persiguieron artistas, persiguieron empezó a haber sospecha de comunismo en muchas personas dentro de Estados Unidos. Entre ellos, bueno, actores famosos, como Chaplin, por ejemplo, fue acusado de comunista y se tuvo que ir de Estados Unidos a Suiza. Ahora, Hugo, no hay que tomarlo todo con pinzas porque se sabe como en Estados Unidos generalmente, cuando se habla de comunismo, lo hacen con cualquier cosa que esté un poquito más a la izquierda que el capitalismo que ellos ejercen, ya es automáticamente para ellos comunismo, pero no necesariamente eso está vinculado con un comunismo realmente de esencia. ¿Se puede tomar de esa forma esas acusaciones donde, por ejemplo, hace poco lo mismo ha sufrido la propia Cristina Fernández, Axel Kicillof, que han sido tildados de comunistas cuando se sabe que claramente no lo son? Sí, sí, están tan a la derecha de que cualquiera está a la izquierda. Claro. Pero no, yo no estoy diciendo que sean comunistas, yo digo que lo acusaron de comunista. Claro, muchos que lo acusaban, claro. lo acusaron, pero es cuestión a comprobar cada caso. Y por eso hablaba de que había un fantasma anticomunista por la Guerra Fría que quedó después de la Segunda Guerra Mundial, las dos superpotencias que competían en ese momento, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Y además competían en sistemas distintos, ¿no? Pero bueno, lo importante es que el fondo, volviendo al tema central, que nos obliga a hacer algún tipo de acuerdo con el fondo, porque si no podemos tener dificultades para acceder a los mercados financieros. Ahora, cuando Bernardo habla de liquidez, permíteme terminar, cuando habla de liquidez, ¿a qué está haciendo referencia? Que no se tiene divisas extranjeras para la reserva de nuestro Banco Central. ¿Y eso qué hace? Al no tener divisas no podemos importar. No todo lo que consumimos lo producimos. No somos un país autárquico. Por lo tanto, necesitamos relacionarnos con el resto del mundo y hacer compras de nuestra industria. Parte de los insumos es importado. Hay maquinarias que es necesario importar para que funcione la industria. Por lo tanto, necesitamos liquidez de divisas de divisa fuerte, llámese dólares, que es el acuerdo de Bretton Woods de 1949, que la reserva de los bancos pasó a ser el dólar, países que tienen canasta de moneda, van agregando el euro, por ejemplo, también como moneda de reserva, o ahora ya están agregando el yuan chino como moneda de reserva. Pero bueno, necesitas esa divisa extranjera para hacer importaciones. Y en un momento vas a tener que, cuando por ahí hay etapas de bajas exportaciones, que no estamos generando divisas, no están ingresando divisas que después vamos a necesitar para importar. Y puede llegar un momento de default, es decir, que falte dinero para hacer frente a las importaciones y a los pagos de deuda, porque por ahí también las empresas compran, pero compran a crédito y tienen que hacer los pagos de las importaciones que hicieron. Por lo tanto, para esos momentos de bajas divisas en el Banco Central, de reducción de divisas en el Banco Central, necesitamos acceder a préstamos internacionales para cubrir nuestras necesidades de esa etapa. Y al no hacer el acuerdo con el fondo, la posibilidad es que dependamos exclusivamente de nuestra posibilidad de exportar. Quedamos apretados en nuestras propias fuerzas, digamos, ¿no? Internas de producción.
viste que en una etapa se decía, bueno, se rompe con el fondo, se rompe con los acreedores internacionales y se vuelve al vivir con lo nuestro. Sí, ¿Vivimos sí. alguna vez con lo nuestro? ¿Se puede vivir con lo nuestro? Y no hay país autárquico. Un país autárquico es decir, un país que no tenga relaciones con el resto del mundo de intercambios comerciales. Aún Corea del Norte, bueno, lo tiene en la espalda, lo tiene a China. Es la fábrica del mundo. Y Cuba, en su momento, cuando pierde los subsidios de la Unión Soviética, bueno, tuvo ayudas de México, tuvo ayuda de España, tuvo ayudas de Argentina también en algún momento. Se necesita bienes para satisfacer las necesidades de la comunidad. Y no hay país que produzca todo. Claro. Hay países como que decía, pueden acceder a todos los bienes importando, como Estados Unidos. ajá, Bernardo Hugo decía algo como que no nos vamos a caer del mundo, No, pero que va a haber consecuencias. va a haber consecuencias. Sí. Ajá. ¿Esas consecuencias se puede denominar represalias del sector financiero? Sí, por supuesto, Sí. también. Pero ni siquiera son represalias. Directamente la normativa de ciertos países obliga a sus bancos con domicilio principal en esos países a no prestarle a aquellos países que hayan incumplido con el fondo. Y vamos a un ejemplo que también de alguna manera da respuesta a lo que vos preguntabas de vivir con lo nuestro. De alguna manera, cuando explotó la convertibilidad y hasta que se arregló con los bonistas, hasta que con el gobierno de Néstor Kirchner y de la mano de Roberto Labaña se hizo la primera reestructuración de la deuda privada, o sea, de la deuda soberana con tenedores privados. Y de alguna manera esos años fueron, en cierta medida, vivir con lo nuestro. Ahora, el país, producto de una devaluación tan fuerte, había recuperado competitividad externa, sumado a lo cual el precio de los commodities, especialmente la soja, venían subiendo. Con lo cual, la Argentina, respecto del punto de que nos interesa, tenía superávit en su balanza comercial, lo tenía fiscalmente también. Pero bueno, eso de alguna manera indica también el parate que hubo después de la salida de la convertibilidad. Y respecto de las consecuencias, y ojo, eso no significa, me parece que ni Hugo ni yo estamos defendiendo la postura de que tenemos que seguir vinculados con el fondo, claro, sino que estamos exponiendo cuáles pueden ser las consecuencias de romper con el fondo. Y también hay que entender que la ruptura con el fondo no es una mera acción declamativa de salir a agitar las banderas. Hay que tener herramientas para poder hacerlo. Por ejemplo, habría que tener un suficiente stock de divisas como para decirle al fondo, tomá, acá está lo que me debo y me libero de tu tutela. Pero aunque sí lo hiciese, de alguna manera, por la normativa que yo comentaba, los países que aún no le deben dinero al fondo se tienen que someter a las revisiones del fondo. Es como si fuese un superente que califica la capacidad de pago de un deudor para que los bancos que pudiesen prestar tengan de alguna manera ese aval de tercero. Sería como una gran calificadora de los bonos, ¿no? Esas calificadoras que arrancan poniendo AAA o AA+, y creo que en el caso de la Argentina estamos en B+. Eso de alguna manera le da garantía y los libera de responsabilidad a quienes deciden un préstamo frente a sus accionistas, por ejemplo. Y de paso quiero cerrar esta parte de mi intervención con una aclaración. Muchas veces se dice de que el fondo actúa así porque es un banco más. Y no, la verdad que no es un banco más. Porque cuando uno va a pedir un préstamo a un banco, una pyme aquí adentro de nuestro mercado, o que se le pida, o una empresa que pida una línea de financiamiento externa, o la misma Argentina que pueda pedir financiamiento para hacer obras de infraestructura.
los prestamistas lo que hacen es analizar la capacidad de repago de ese crédito. Pero un banco aquí no se va a meter con cómo vos tenés que gestionar tu negocio. En cambio, el fondo sí se mete con el país en cuestión en el diseño de su política macroeconómica. Por ende, desde ya que los condicionantes no son los mismos. En el tema de que dependemos de las exportaciones, bueno, ahí Bernardo describió cómo Argentina se recupera en base a las exportaciones, además de haber tenido buenos precios en los commodities a nivel internacional. Eso se utilizó, por ejemplo, de comparación en el 2008 cuando entra en default Grecia. Y querían comparar con Argentina, y entonces los economistas europeos decían, sí, pero Argentina tiene algo que ofrecer al resto del mundo, Grecia no. Argentina tenía commodities para ofrecer en el resto del mundo, y se fue recuperando. Pero bueno, después entró a pagar. Kirchner entró a pagar la deuda, cuando se regularizó su relación con el fondo. El problema es que si nos ponemos pechito duro de vivir con lo nuestro, las consecuencias sociales y políticas que puede generar eso internamente. ¿En qué medida tiene que tener un acompañamiento de la ciudadanía para llevar adelante eso? Fíjense en el caso de Venezuela, que se puso pechito duro con el imperio, y el imperio le entró a cerrar las cuentas. Ahora le estaba evitando la entrada de petróleo, vía Irán, le empezó a crear problemas en los abastecimientos de distintas mercaderías, de distintos bienes, y eso terminó que una parte de la comunidad no estaba dispuesta a bancarse eso y se fue de Venezuela. Eso tenemos que tener en cuenta. ¿En qué medida vamos a tener un respaldo político y social para llevar adelante un pechito duro, una política de pechito duro? Eso podría ser, entonces, Hugo, que rompemos con el fondo. Una de las consecuencias puede ser que nos hagan un bloqueo similar o parecido a lo que se está haciendo en Venezuela. Claro, en Venezuela está referido también a cuestiones políticas, porque Venezuela enfrenta a Estados Unidos. Argentina en la etapa de default no la enfrentó a Estados Unidos. Hacemos default, pero bueno, después se recupera vía exportaciones y después regularizó los pagos. Hizo otra renegociación de la deuda, también achicó, creo que un 75% el valor de la deuda, lo bajó un 25% y renegoció, bueno, y después a la larga tuvimos problemas con los fondos WIC. Se renegoció con el 95% de los tenedores. Sí. Y el 5% restante fue el que ocasionó el problema que, bueno, derivó en los fallos del juez Griesa, que más o menos todos conocemos. Pero no, Robert, no se puede comparar qué es lo que le podría ocurrir a la Argentina en el caso de romper con el fondo con Venezuela, porque como bien lo dice Hugo, ahí hay una cuestión ideológica. Aún en los peores momentos, por llamarlo, mirando un poco el interés de los acreedores de la renegociación, pero la Argentina no confrontaba con Estados Unidos. Al contrario, les guste a algunos o no les guste, durante el gobierno de Néstor Kirchner y una parte del primer gobierno de Cristina, la Argentina tenía un grado de alineamiento bastante importante con Estados Unidos. O sea que el problema era más bien de cómo se manejan las cuestiones de la deuda. No había confrontación a nivel de posturas internacionales como sí lo puede tener Venezuela, por ejemplo. Pero aparte, bueno, cuando se dice, y perdón, no me quiero ir del tema, pero esto es importante destacarlo, cuando se dice vamos camino a ser Venezuela, y la Argentina y Venezuela son dos países que no tienen nada que ver. Por ejemplo, Venezuela tiene que importar el 65% de sus necesidades alimenticias, y eso acá no existe. Que obviamente tengamos una población, un porcentaje de la población muy importante por debajo de la línea de la pobreza, pero eso tiene que ver con cuestiones de reparto, de distribución de la renta, no porque a la Argentina le falte con qué alimentar a su población. Son dos países que en realidad no tienen absolutamente nada que ver, más allá de que circunstancialmente, en determinado momento, y sí, las relaciones diplomáticas con Venezuela
tenían más afinidad con el mismo Estados Unidos, por ejemplo. Pero no es un problema directamente Argentina y Venezuela son dos países que no tienen nada que ver. En su momento habías dicho que el fondo fue creado con fines nobles, ¿no? Con fines para que los países no se queden... En realidad se trataba de imponer una hegemonía detrás de un supuesto principio de evitar corridas cambiarias que contagien al mundo. Pero objetivo noble nunca tuvo el fondo, aunque suenen. Ok, pero puede ser que esa finalidad se haya trastocado un poco y que ahora se haya bastardeado y que básicamente la finalidad del fondo es que asegurarle el pago a los acreedores externos de países que están en decadencia económica. Bueno, me parece que Hugo tiene lo suyo para aportar. Yo de alguna manera contesté afirmativamente a esa pregunta tuya, Robert. No es decadencia económica, es que están en dificultades financieras en un momento. No necesariamente que están en decadencia, están con dificultades financieras y le falta divisas a su banco central para seguir efectuando importaciones. Ahora nos fuimos a varias cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema Venezuela, yo quería comparar. Venezuela en su momento estaba muy ligado, como decía Bernardo, estaba muy ligado a la economía de Estados Unidos, se abastecía en Estados Unidos. Así. Lo mismo que hoy hace Corea del Norte, se abastece en China. Y después se pusieron en pechito duro con Estados Unidos. Es como si lo que le podría pasar a Corea del Norte si se pone en pechito duro con China. Eso claro. Eso. Bueno, cuando Kirchner hace los acuerdos con Hugo Chávez, vinieron un grupo de economistas venezolanos a Argentina y entraron a ver la estructura económica argentina y decían, no, el parque industrial argentino no tiene nada que ver con Venezuela. Es otra cosa. El nivel de desarrollo de Argentina a nivel industrial, agrícola, etcétera, comparado con Venezuela, es otro nivel. Está en otro nivel mucho más arriba. Tenemos problemas en ese nivel. Claro. El problema de ese nivel, pero no en el nivel de Venezuela. Por eso es rarísimo, es una cosa contrahistórica y contra natura de que Argentina se vuelva a Venezuela. El dicho de la oposición. Y hasta a Bolsonaro le gusta decir eso. Claro. No tiene nada que ver la estructura económica de Argentina con la estructura económica venezolana. Instituyó importaciones en un momento histórico, creó un parque industrial que no es todo lo que quisiéramos que sea, pero es un parque industrial que salvo Brasil y México, el resto de América Latina no lo tiene. Quedó clarísimo, Hugo. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, retomando otra vez la cuestión del vínculo Fondo Monetario y el presupuesto nacional 2021 de nuestro país, incluso desde sectores afines al gobierno, salieron a puntualizar que casi que ese presupuesto se hizo a pedir del Fondo Monetario, porque hay una serie de recortes que así lo certifican. Caso del 15% del recorte en el gasto social. ¿Se le hizo un guiño al fondo con el presupuesto? ¿Ustedes qué creen? En principio no correspondería a una política neokeynesiana como es la que en el discurso político se tuvo para ganar las elecciones. No se esperaría que baje el gasto social, especialmente en un momento de crisis como la que estamos pasando, porque además de todo vino el coronavirus, que profundizó la crisis de todos los países. Claro, una caída del 12% se estipula en el Producto Bruto de nuestro país para este año. Claro, ¿no? Pensá que en el 2001-2002 cayó cerca del 10%. O sea que perforaríamos esa base del 10 que tuvimos en esa época, ¿no? Ahora se espera, vamos a ver. Lo cual es durísimo, porque hay que remontar después. Algo que me parece muy importante que hay que acotar, ¿sí? Porque está bien, podemos criticar y en forma muy dura al actual gobierno por lo que se observa de un 15% menos en términos nominales respecto de la partida destinada
al gasto social, más allá de que habría que ver realmente cuál es la composición y si es que el presupuesto para otras áreas no fue incrementado, porque por ejemplo, el presupuesto para el área de ciencia y técnica se incrementó, pero más allá de eso, de las críticas que uno le puede hacer al gobierno, en el sentido de si de alguna manera no se le están dando respuestas al fondo para que el fondo tenga, sea más abierto a renegociar. Tenemos que acentuar y subrayar que los 44.500 millones de dólares que se están renegociando con el fondo fueron tomados bajo el gobierno anterior y esa cifra es la mitad del resto de lo que se fue en fuga de capitales. Hay que tener muy presente eso, ¿sí? Porque eso, claro, aparte de la cuestión numérica, tiene una lectura política muy importante, porque no es ni siquiera deuda que la Argentina tomó, en función de lo que estábamos explicando, para hacer frente a eventuales problemas de liquidez. Directamente fue una deuda que fue tomada para apalancar un modelo de revalorización financiera, gran parte de lo cual, terminado el circuito de la bicicleta, se volvía a fugar en forma de divisas. Inclusive hasta el fondo, no solo que transgredió sus propios estatutos, sino que hizo la vista gorda cuando gran parte de ese endeudamiento se destinaba a solventar problemas de demanda de divisas. Y expresamente el fondo, aparte del monto que excedió cualquier otro tipo de asistencia, los estatutos del Fondo Monetario expresan, textualmente dicen que no se puede asistir a un país que esté con problemas, hablando bien y pronto, de fuga de capitales. Argentina no puede hacer nada al respecto, no puede plantarse y decir, mirá, ustedes violaron claramente los estatutos que el propio fondo determina, prestaron a un gobierno, no a un país, prestaron a un gobierno que por otro lado permitía o avalaba la fuga de capitales. Entonces rediscutamos esta situación. ¿Argentina puede litigar contra el fondo acerca de esa violación del estatuto, algo que el propio cierto sector de la dirigencia del fondo reconoció? Sí, por supuesto, podría litigar y podría apelar al principio de responsabilidad compartida, sabía a quién le estaba prestando, sabía el uso que se estaba haciendo de ese endeudamiento, pero hay un problema, el gobierno que lo tomó tenía toda la legitimidad de origen para hacerlo, y eso a la hora de discutirlo en una instancia judicial internacional pesa mucho también. Distinto hubiese sido si este mismo tipo de deuda que se utilizó para apalancar la fuga de capitales hubiese sido tomada, por ejemplo, por el gobierno militar. Pero por otro lado, recordemos que los gobiernos que posteriormente vinieron, si bien tenían una preocupación inicial, como el caso del gobierno de Alfonsín, por consolidar la democracia, ningún gobierno de ahí en adelante planteó eso, por ejemplo. Ningún gobierno litigó contra el fondo. Que se critica la etapa democrática justamente no plantear, por ejemplo, el tema de la deuda odiosa, por la tomada por el gobierno militar. Como lo hizo Ecuador, por ejemplo. Claro. Ajá. ¿Y por qué Argentina no puede hacer lo que hizo Ecuador? ¿Qué es lo que frena? Voluntad política. Eso es lo que hace falta. La voluntad política. Hace falta. Evidentemente acá juegan, a mi entender, una serie de cosas que confluyen. Uno, que para hacer este tipo de cosas uno necesita consensos políticos. Inclusive un consenso político mucho más allá del simple número de votos para poder hacerlo. Y la otra tiene que ver con los límites ideológicos del gobierno de turno. Entonces, evidentemente, si este gobierno, que sin dudas, que también se lo dice ahora, no es lo mismo que el gobierno de Macri, pero evidentemente
no tiene en sus intenciones o no tiene en su agenda pública recurrir a algún tipo de reclamo contra el propio Fondo Monetario Internacional. Si no, no estaría negociando tan fuerte como lo está haciendo. A no ser, cosa que no creo, de que las exigencias del fondo, más allá de que están tabuladas en un manual, están enlatadas, pero las exigencias del fondo sean tan duras que puede ser que el mismo fondo deje a la Argentina en esa disyuntiva de tener que recurrir a algún reclamo internacional. Ahora, a mi juicio, si bien el fondo no va a aflojar con el ajuste que le va a pedir a la Argentina, pero sí también va a tener voluntad de cerrar un acuerdo. ¿Por qué? Porque si no se cerrase un acuerdo, habría una cadena de responsabilidades muy grande dentro del propio fondo, por lo que anteriormente mencionábamos. Claro, justamente, Bernardo, esos 45.000 millones de dólares que en su momento prestó el Fondo Monetario a la gestión Macri, es el mayor préstamo de la historia de ese organismo a cualquier país del mundo. Es otro dato que es interesante remarcarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo cual también se ve como para acceder a préstamos del fondo tenés que tener algún tipo de respaldo político desde Estados Unidos. Así es. Desde el imperio, digamos. Claro, de hecho, hay un funcionario de Donald Trump que reconoció que accionó a favor del gobierno de Mauricio Macri para que pueda recibir ese crédito del fondo para sostener la posibilidad de reelección del gobierno de Mauricio Macri. Sí, sí, recordemos que ese funcionario es el actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Es la primera vez en su historia, porque había una especie de acuerdo no escrito, donde la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, que por otro lado recordemos que es un brazo regional del propio Banco Mundial y del Fondo, pero el acuerdo era que los presidentes del Banco Interamericano de Desarrollo tenía que ser siempre un latinoamericano. Y es la primera vez que Estados Unidos rompe ese acuerdo y coloca a un funcionario estadounidense al frente de esa entidad. Entonces, ¿estamos condenados al fondo? ¿Se podría concluir esta situación de negociación entre Argentina, la deuda que dejó el gobierno de Mauricio Macri, la más onerosa de toda la historia, con el Fondo Monetario Internacional que haya tenido un país? No nos queda otra que consensuar, tratar de llegar a un arreglo. ¿Estamos condenados a arreglar entonces con el Fondo Monetario? No, depende de la voluntad política. Depende de la voluntad política. No. Ajá. ¿Y qué se indica la voluntad política, las señales que va enviando el gobierno de Alberto Fernández hasta ahora? Ay, bueno, culpable a este gobierno. Este gobierno no está tomando medidas duras o medidas en otro camino, pero además, si quiere hacerlo, tiene que lograr una mayoría más allá de su partido y de su alianza de gobierno. Ajá, ¿pensás que no la tiene, Hugo? No la tiene. No la tiene. No la tiene. Es más, lo ideal sería que si finalmente se decidiese a tomar alguna medida de índole judicial, por ejemplo, contra el Fondo Monetario Internacional, lo ideal sería de que el gobierno tenga también apoyo de una gran parte de la oposición, que sabemos que de Juntos por el Cambio no lo va a tener. Pero hay un agregado más, y que Hugo recién lo mencionó, el propio frente de gobierno. Dentro del mismo frente de gobierno, cuando se tratan de las relaciones con los acreedores, o en este caso con el Fondo Monetario Internacional, probablemente tengan un nivel de construcción de ideas, de razonamiento, mucho más similar a lo que puede ser Juntos con el Cambio, que a los sectores más confrontativos que pueda haber dentro del frente gobernante. No nos olvidemos de que el actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, fue en su momento con su bloque uno de los que les dio los votos o prestó los votos al macrismo gobernante para que pueda acordar como se acordó con los fondos buitres. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual ahora el masismo
e inclusive una parte del albertismo estaría dispuesto a asumir esta confrontación con el fondo. En consonancia con lo que estaba diciendo Bernardo, no hay fuerzas políticas como para llevar adelante. Hoy no se ve. Uno suma de un lado o de otro, el mismo frente gobernante, del otro lado la oposición, pero el gobierno necesita por lo menos un apoyo del 70-80% del electorado como para llevar una política de este tipo. Y perdón, necesita respaldo internacional también. Además, cosa claro. que probablemente hubiese sido posible si hubiese continuado el UNASUR, por ejemplo. Pero en realidad en este momento la Argentina tampoco tiene apoyos internacionales para hacer una cosa así. O sea, sin voluntad política, sin consensos políticos y sin apoyo internacional, estamos condenados a tener que negociar con el Fondo Monetario, sería la conclusión. Más que condenado, digamos que es el principal y casi único recurso que en este momento tiene la Argentina. Bien, quedó clarísimo. Con esta definición de Bernardo, con lo que sostenía Hugo Velázquez, cerramos este episodio de esta jornada de Contacto Estrecho, en donde el tema fue el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo que está propiciando la gestión de Alberto Fernández con esa entidad y las consecuencias que podría llegar a tener en el caso de que Argentina no acuerde con el Fondo Monetario Internacional. Redondito, ha sido completo, espero que haya sido de su agrado. Hasta la próxima.